Bueno, vamos a hablar sobre el uso básico del programa, en este caso de graficación llamado AutoCAD. La versión es de AutoCAD 2016. Vamos simplemente a hablar de la paleta que corresponde a lo que dice dibujo y modificar, que son las básicas para realizar cualquier tipo de plano, pieza mecánica, etc. Vamos a empezar primero con lo que es línea. Seleccionamos con clic izquierdo el comando línea y seleccionamos el punto inicial y el punto final donde va a empezar nuestra línea. Como podemos observar, tenemos la opción junto al cursor al lado derecho, la opción del punto donde queremos que inicie. En este caso vamos a colocar el número 0 para que inicien con respecto a las componentes en X en 0, y aplastamos la tecla Tab o tabulación, y como vemos se nos bloquea lo que corresponde a la coordenada en X y nos permite ingresar ahora lo que corresponde a la coordenada en Y, y de igual manera colocamos 0 y damos, en este caso simplemente ponemos o presionamos la tecla Enter o Intro, y como podemos observar se nos creó una línea. Ahora, para poder observar desde dónde inicia nuestra línea como tal, o el punto inicial de la línea, lo único que hacemos es jugar justamente con los botones del mouse. Con la ayuda del scroll, en este caso de la rueda del mouse, del botón central, vamos a utilizarlo de dos maneras. La primera es realizando el movimiento hacia atrás de nuestra rueda. Fíjense lo que sucede, pues se aleja nuestra vista, y si hacemos lo inverso, se acerca a nuestra vista, es decir, realizamos el zoom, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a alejarlo un poco hasta que se nos permita observar como tenemos en este momento, ¿ya? Y otro comando más o otra acción que es bastante útil es justamente presionando el botón de la rueda del scroll del mouse. ¿Y qué va a suceder? Fíjense, aplastamos y tenemos presionado. Nos aparece esta manito en color negro. Y fíjense lo que sucede. Podemos mover a nuestro antojo nuestro plano, nuestra hoja de trabajo. En este caso vamos a colocarle aproximadamente por la mitad, ¿ya? Hecho esto de aquí y acomodado a nuestras necesidades, podemos observar que nos da dos opciones. Fíjense, similar a lo que hicimos con respecto al punto inicial de la línea. En este caso nos está diciendo la longitud de la línea, ¿ya? Aquí, como vemos, a medida que vayamos moviendo va cambiando. En este caso vamos a poner una longitud de 100 y las unidades en las que estamos trabajando son milímetros, así es que por defecto estaríamos colocando 100 milímetros de longitud de nuestra línea, ¿ya? Pero en este caso estamos colocando dirección. Ahora podemos colocar la inclinación o la dirección similar a lo que hicimos anteriormente, presionando la tecla tabulación, y fíjense lo que sucede. En este caso nos está poniendo que podemos variar el ángulo. Para este caso coloquemos 30 grados y damos o presionamos en este caso la tecla Enter o Intro, ¿ya? Como podemos observar, el comando línea nos da la facilidad de seguir realizando más y más y más líneas consecutivamente, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacerla únicamente una. Presionamos la tecla escape y salimos del comando. Pero fíjense, de acuerdo a la escala en la que estábamos trabajando previamente y las unidades en las que estamos trabajando, la línea se ve muy pequeñita, ¿ya? Utilizamos justamente la rueda del mouse y acercamos haciendo hacia adelante, ¿ya? Y nos acomodamos a nuestras necesidades. Fíjense, seleccionamos esta línea y sabemos que tiene una longitud de 100 y una inclinación de 30 grados con respecto al eje de las X positivos, este eje de aquí, ¿ya? ¿Cómo sabemos en qué unidad estamos trabajando? Pues venimos acá a la barra de comandos y escribimos units, tal cual se observa, ¿ya? Y en este caso esperamos a que el programa como tal nos dé las opciones para seleccionar. Fíjense, y seleccionamos lo que dice DWG units. Seleccionamos y nos despliega un menú. Fíjense, nos está desplegando en este caso el menú en las unidades que posiblemente o que nosotros necesitemos colocar para trabajar en el plano de trabajo. Y fíjense, aquí en esto, entre los signos de mayor y menor que,
¿Qué número está? Está el número 3. Y venimos acá y observamos que justamente está en milímetros. Las unidades aceptadas son las de milímetros en las que estamos trabajando. Para este caso no le vamos a cambiar, pero si desearan cambiar, pues simplemente podrían seleccionar, suponiendo 4 si es que quisieran en centímetros, o 6 si quisieran en metros, que es normalmente utilizado para lo que son planos arquitectónicos, etc. Para salir simplemente presionamos el escape y eso es todo. Bueno, continuemos. Vamos a realizar o a utilizar más comandos con respecto a este trabajo de aquí. Seleccionamos otra vez lo que es el comando línea y venimos acá. Fíjense lo que sucede al acercar sobre un punto final o sobre la línea como tal, o sobre un cuerpo como tal u objeto que estemos trabajando. Nos aparecen los puntos de referencia. En este caso el símbolo cuadrado, que yo le coloqué justamente las propiedades de color amarillo para que sea más visible, nos indica punto final o punto inicial de una línea, ¿ya? Movemos en la línea mismo y observamos de que nos aparece en cambio ahora un triángulo que nos indica el punto medio de todo este segmento. Y si venimos acá al lado izquierdo, pues tenemos el punto inicial o punto final desde el punto como nosotros lo queramos ver. Bueno, entonces venimos acá al punto final del segmento, nos colocamos cuando ya aparezca la referencia. Fíjense que no es necesario, por ejemplo ahí mir, ya toma como referencia el programa y no es necesario siquiera colocar el cursor sobre el punto donde queremos trabajar, simplemente que el programa tome como referencia justamente ahí. Si yo doy clic izquierdo, fíjense lo que sucede, ¿ya? El programa le toma como el punto de referencia como el inicial del siguiente segmento y prácticamente desde donde toma como referencia empieza el segmento. Fíjense. ¿Y qué otra característica tenemos? Que el programa tiene en este caso lo que se llama referencia polar, ¿ya? Y que nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Siempre y cuando estemos a 90 grados con respecto a cada eje, ¿qué sucede? Pues nos está dando justamente la referencia polar, ¿ya? Aquí vamos a realizar un segmento de igual manera de longitud 100, ¿ya? Y si nos mantenemos aquí sin desplazarle en este caso el ángulo del segmento, pues nos tomará de igual manera la referencia polar que está representada con una línea verde entrecortada y presionamos la tecla Enter. Fíjense qué sucedió. Nos realizó un segmento de 100 unidades, que en este caso son 100 milímetros, ¿ya? Aquí vamos a presionar la tecla escape y salimos del comando línea, ¿de acuerdo? Fíjense las propiedades. Este comando nos permite realizar segmentos, pero que son por separado. Y para seleccionarlos conjuntamente solo hacemos clic sobre estos y para salir presionamos escape, ¿ya? Vamos a utilizar ahora el comando copiar, que es de los más básicos y utilizados. Seleccionamos en este caso el cuerpo o el objeto que queremos copiar, que voy a copiar este para hacer el caso. Y venimos acá, donde dice modificar, seleccionamos el comando copiar, ¿ya? Damos un clic izquierdo y fíjense, nos dice acá en la barra de comandos, nos dice precisa el punto base, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con el comando o con el procedimiento por defecto del comando copiar y seleccionamos el punto desde donde queremos copiar y que nos permitirá en ese mismo punto que se seleccione con respecto a este segmento desplazarlo hasta donde nosotros queramos. Veamos cómo funciona. Seleccionamos, clic izquierdo aquí, ¿ya? Y fíjense lo que pasó. Se copia el objeto desde el punto de referencia como tal que nosotros tomamos, que en este caso fue este de aquí, y que es desde donde nosotros estamos desplazando. ¿A dónde lo vamos a desplazar? Lo desplazamos hasta el otro, en este caso, punto final del segmento número 2. De igual manera, fíjense, nos está tomando como punto o como referencia polar. Si hiciéramos hacia arriba, de igual manera, pero en este caso vamos a colocar acá. Y como les decía, nos aparecen los puntos de referencia o los símbolos de referencia y damos un clic izquierdo y ¿qué nos hizo? Se copió, fíjense. De igual manera el comando copiar nos permite seguir copiando los objetos donde nosotros deseemos. Si copiáramos aquí, acá, donde ustedes deseen. Para este caso hasta ahí es nada más. Presionamos escape y salimos del comando copiar. Ahora vamos a copiar de igual manera, ¿cuál?
este segmento de aquí. Procedemos de igual manera, venimos, damos clic izquierdo en el comando copiar y seleccionamos el punto de referencia de donde vamos a empezar el copiado, damos clic izquierdo y venimos acá, damos clic izquierdo. Como les decía, aquí no es necesario justamente de que estemos justo sobre el final, sino simplemente que aparezca el punto de referencia tal cual está ahí. Damos clic izquierdo y, como se dan cuenta, tenemos una figura. ¿Ya? Presionamos escape para salir del comando copiar. Entonces, fíjense, tenemos una figura geométrica. Ahora, ¿qué característica tiene la de la línea? Que hace segmentos por separado. Fíjense, por separado. Ahora, desplacemos un poquito con el comando que ya les enseñé, presionando la tecla, el botón de la rueda del mouse, de la rueda central, y vamos a escoger el comando polilínea. ¿Qué hace el comando polilínea? A diferencia del comando línea que hacía segmentos por separado, el comando polilínea lo que hace es igual. Realiza segmentos, sí, pero en cambio se lo realiza como un solo bloque. Vamos a ver. Vamos a hacer con dimensiones aleatorias. Precisamos el punto inicial y vamos dibujando una figura aleatoria, independientemente de las dimensiones. Listo. Cuando ya terminamos la figura que deseemos y ya no queremos seguir dibujando, como siempre, presionamos escape. Ahora fíjense la diferencia entre un cuerpo de segmentos y el otro. El primero, se dan cuenta que son segmentos por separado. Y el segundo, a diferencia, fíjense, es un cuerpo total o completo que si ustedes modifican en este punto, se modifica todo con respecto a los puntos de referencia. ¿Ya? Esa es la diferencia entre línea y polilínea. Ahora, si nosotros queremos convertirle a este cuerpo en polilínea y viceversa a este cuerpo o a esta figura en un conjunto de líneas, venimos acá a la barra de comandos y escribimos unir, que en este caso nos servirá o nos ayudará para realizar un conjunto de segmentos por separado en una sola polilínea. Y damos o presionamos Enter. Presionamos Enter y ¿qué nos dice? Designe un objeto de origen o varios objetos. Y simplemente lo que hacemos es seleccionar los objetos que queremos que se hagan una polilínea. Seleccionados los objetos, y otra cosa más, para que se haga polilínea tienen que necesariamente estar unidos todos, ¿ya? O en un conjunto cerrado o simplemente que tengan puntos o vértices de unión entre la mayoría de ellos, ¿ya? Terminado la selección, presionamos Enter y vamos a ver qué sucedió. Seleccionamos el cuerpo y como se darán cuenta, tiene la misma estructura como la que nosotros realizamos con la polilínea. Ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. Vamos a esta figura de aquí, con polilínea le vamos a destruir, digámoslo de esta manera, más como objeto, como conjunto de segmentos, pero la figura queda tal cual. Entonces seleccionamos en este caso la figura que queremos trabajar y venimos acá a este comando que dice descomponer y seleccionamos dando clic izquierdo y eso es todo. Y fíjense qué sucedió. Como se darán cuenta, ahora simplemente se realizaron o quedaron como tal, como objetos, como segmentos por separado. ¿De acuerdo? Listo. Aquí una acotación. Supongamos que nosotros queremos seleccionar de manera rápida todos nuestros objetos. Como se darán cuenta, dando clic izquierdo sobre el objeto se selecciona y aplastando la tecla escape se deselecciona. Listo. Hay dos maneras. La primera es dando clic izquierdo y moviendo nuestro cursor sin tener presionado el botón de izquierda a derecha. Fíjense, se nos genera un rectángulo de selección de color azul. ¿De acuerdo? ¿Qué hace este tipo de selección o esta manera de seleccionar? Selecciona todos los objetos que estén dentro de este recuadro. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense aquí. Con respecto a la primera figura, si hiciéramos clic ahí para terminar la selección, no seleccionaríamos nada porque, como se darán cuenta, ninguno de los segmentos están dentro del cuadro de selección. Pero fíjense, si yo hago esto, los dos segmentos del lado derecho de esa figura van a quedar seleccionados y los dos del izquierdo no, porque no están totalmente dentro del cuadro de selección. Para un ejemplo, damos clic ahí, clic izquierdo y vamos a ver qué sucede. Bueno, en este caso no colaboró,
debido a que es una polilínea, ¿sí? Entonces vamos a probar el comando otra vez, este comando de aquí, el descomponer, y vamos a ver qué sucede. Otra vez, clic izquierdo en el lado y desplazamos desde izquierda a derecha y se nos genera este recuadro, en este caso azul. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Como ya lo descompusimos, se nos va a seleccionar los dos segmentos del lado derecho y damos clic izquierdo y como se darán cuenta se seleccionó. ¿Ya? Vamos a hacer ahora con el lado izquierdo, perdón, el anterior del derecho. De igual manera, nos movemos un poquito más a la izquierda para que se seleccione en su totalidad. Y realizamos lo mismo y nos damos cuenta que ahí, por ejemplo, se nos va a seleccionar solo los dos del lado izquierdo. Damos otro clic y como podrán ver, ya nos seleccionó solo los dos del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera de trabajar con respecto de izquierda a derecha la selección. Ahora vamos de derecha a izquierda. De igual manera, damos clic izquierdo sobre el cuadro sin seleccionar ningún solo comando y como se darán cuenta, ahora en cambio el recuadro es de color verde. Este recuadro de color verde es el que yo más utilizo y que es lo que hace cualquier objeto que en este caso llegue a estar en contacto con este recuadro va a ser seleccionado. Entonces, fíjense por ejemplo ahí, simplemente ese segmento de ahí va a quedar seleccionado. Y por ejemplo, damos otro clic y vemos, como nos damos cuenta, solo este de aquí va a quedar seleccionado. A pesar de que como en el anterior se dieron cuenta, tenía que seleccionarse todo el objeto. Ahora simplemente con tocarle es suficiente. Presionamos escape para salir. Ahora volvemos a hacer un ejemplo. Damos clic izquierdo y desplazamos de derecha a izquierda. Y ahí por ejemplo. ¿Ya? En esta manera de selección nos vamos a dar cuenta que se nos va a seleccionar los dos segmentos, en este caso del lado derecho de la figura y el segmento horizontal del lado izquierdo. Únicamente el segmento inclinado es el que no se va a seleccionar y damos clic izquierdo. Entonces se dan cuenta que es bastante útil. La manera como les utilicen ya es la propia libertad de cada uno. Bueno, terminado esta sección de indicación, ahora vamos a realizar, bueno, en este caso seleccionamos este conjunto de segmentos y borremos, presionando la tecla Delete o suprimir, dependiendo del tipo de teclado que tengan. Ahora vamos con respecto al comando círculo. Desplegamos en este caso y nos vemos y vemos justamente de que tenemos muchas opciones para realizar una circunferencia o un círculo. El más simple es justamente centro y radio. Damos clic izquierdo ahí y ¿qué es lo que encontramos? Pues que nos dice que precisemos un punto central o el punto del centro del círculo. Vamos a seleccionar aquí. Damos clic izquierdo y si desplazamos nos damos cuenta que nos genera una vista previa de cómo va a quedar la circunferencia. ¿Ya? Hay dos opciones que nos permite ingresar el radio en este caso, perdón, como lo vemos ahí, que se mueve, ¿ya? O si nosotros venimos acá y vemos en la barra de comandos que nos permite también realizar una circunferencia, pero ingresando el valor del diámetro. Cualquiera de las dos maneras. En este caso vamos a hacer uno con el radio, uno con el diámetro. En este caso vamos a poner una circunferencia con 25 de radio, 25 milímetros sería, ¿ya? Y presionamos la tecla Enter. ¿Ya? Se nos hizo una circunferencia con 25 milímetros de radio. Ahora, vamos a escoger otra vez el comando, una acotación aquí. Si es que desean, pueden escoger nuevamente, presionar y escoger en este caso el comando de círculo, o a su vez, si quieren volver a utilizar el comando anterior, simplemente presionan la tecla Enter y se les va a seleccionar otra vez el mismo comando anterior. Es una manera de trabajar un poco más rápido. Bueno, en este caso ya presioné la tecla Enter y se me volvió a escoger el mismo comando círculo. Venimos acá y nos dice que precise el punto central de la circunferencia. De igual manera, escogemos ahora este vértice, damos clic izquierdo y fíjense, ¿ya? De igual manera nos va a pedir que ingrese el radio, pero ahora yo quiero colocar el diámetro. Hay dos maneras, o bien damos clic izquierdo aquí donde dice diámetro en la barra de comandos, o presionamos la tecla D, como vemos aquí, y damos un Enter. Cualquiera de las dos maneras es aceptada. Vamos a hacer de la primera. Seleccionamos, en este caso, diámetro, ¿sí? Y fíjense, ahora la variación es de todo el diámetro, como se puede ver ahí en la vista previa. ¿Cuánto sería el equivalente del anterior? Sería 50 milímetros de diámetro y damos un Enter. ¿Ya?
Ahora probemos otra vez, damos un enter y nos seleccionamos nuevamente el comando, en este caso circunferencia, desplazamos un poco para que se vea mejor y venimos a este punto como centro, ¿ya? Y recuerdan que les mencionaba que la primera es o selecciona el diámetro, o la segunda manera es aplastar, venir acá al cuadro de comandos y presionar la tecla D y dar un enter, ¿ya? Y automáticamente, como se fijarán, ya le cambió a la condición de que se seleccione el diámetro. De igual manera seleccionamos 50 y presionamos la tecla enter y automáticamente se nos genera, ¿ya? Para hacerle algo simétrico, digámoslo de esta manera, simplemente vamos a copiar estas circunferencias. Damos clic en copiar, seleccionamos el círculo o el punto de referencia y fíjense, solo copiamos al otro vértice. Listo. Podríamos seguir copiando, pero para el caso no. Presionamos escape y nos queda una figura rara así, pero utilizando casi todos los comandos. Ahora, un comando que yo utilizo bastante, centro diámetro, de igual manera ya vimos cómo se trabaja. 2 puntos, que nos dice que crea un círculo mediante 2 puntos finales del diámetro. Damos clic. Ejemplo, supongamos que queremos una circunferencia desde aquí hasta aquí, ¿ya? Escogemos ese comando que anteriormente ya lo revisamos, damos clic izquierdo en este punto de intersección y fíjense, nos genera la vista previa. ¿Se dan cuenta? Entonces en este punto de acá damos otro clic y se nos generó otra circunferencia, pero ahora utilizando 2 puntos. Vamos a desplegar otra vez, ahora veamos 3 puntos. ¿Qué nos dice? 3 puntos de referencia, ¿ya? Damos clic para ver cómo funciona. Suponiendo, fíjense, damos clic izquierdo aquí, damos clic izquierdo acá y fíjense, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Nos genera una circunferencia que pase por esos 3 puntos que nosotros estamos colocando. Suponiendo que yo quisiera poner en este punto de acá. Fíjense, entonces todo depende del uso que le vayamos a dar. Suponiendo que vamos en el punto medio de este de aquí, ¿ya? Entonces es bastante útil. Para motivos de indicaciones nada más, borremos estos dos para que vean cómo funcionan los siguientes. Este de aquí y este de aquí, para que nos dé un poco más de espacio, ¿ya? Vamos a seleccionar, en este caso, tangente radio, que nos dice que crea un radio determinado y que sea tangente a 2 puntos en específico. ¿Qué nos dice aquí? Precise un punto del objeto en la primera tangente. Suponiendo que vamos a hacer tangente a esta línea, y tenemos que colocar el radio, ¿ya? Suponiendo que en este caso vamos a ponerle una circunferencia de radio 20, ¿ya? Fíjense, automáticamente el programa lo que hace es colocarle una circunferencia de radio 20, pero que sea tangente a este segmento y a este segmento. Es bastante útil, ¿ya? Ahora vamos a utilizar, vamos a colocar una línea extra aquí, qué sé yo, por aquí, arbitrariamente, ¿ya? Ahora queremos una circunferencia que en cambio sea tangente a estos 3 segmentos, ¿ya? Vamos a ver cómo se genera. Seleccionamos otra vez, seleccionamos en cambio ahora tangente, ¿sí? Damos clic izquierdo y fíjense, ¿qué nos pide? ¿Precise el punto central del círculo? No. ¿Precise primero punto de tangente? Pues sí. Venimos y seleccionamos, en este caso, damos clic izquierdo sobre este segmento donde nos aparezca el símbolo de tangente, que es justamente el que estamos viendo. Venimos acá al siguiente, damos otro clic y al siguiente otro clic. Y automáticamente, como se puede observar, se genera una circunferencia tangente a cada uno de estos 3 segmentos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es bastante útil, por lo menos para realizar piezas mecánicas, ya por experiencia revisada. Bueno, revisado esto de aquí, borramos estas figuritas de aquí que no nos sirven y vamos a seguir viendo los comandos. En este caso vamos a ver el comando arco, ¿ya? Fíjense, hay muchas opciones, pero vamos a hacerle estos 2 primeros. Los demás pueden revisarles por su propia cuenta y darse cuenta de las utilidades que les darán después. Seleccionamos en este caso arco de 3 puntos. Fíjense, vamos a iniciar en este punto.
Damos clic izquierdo y nos dice que ponga el segundo punto del arco, perdón. Seleccionemos referencia sin dar clic, fíjense, ahí. Cuando se nos generó estas referencias polares, damos otro clic y fíjense que nos genera una vista previa del arco que probablemente vaya a quedar, ¿verdad? Suponiendo que el tercer punto es aquí, ¿ya? Entonces damos clic izquierdo. Fíjense, se genera un arco en función de qué punto, de el punto que se encontraba aquí, el punto de acá y el punto de acá, ¿ya? Todo depende de la utilización que le den. Vamos a seleccionar otra manera de trabajar con respecto al arco. Fíjense, el segundo que dice inicio, centro, fin. Clic izquierdo, nos dice inicio, obviamente. Vamos a poner que aquí es el inicio, ¿ya? El punto central del arco. Supongamos que el punto central del arco es el punto central de este segmento. Damos otro clic y ahora nos dice precise el punto final del arco. Fíjense, y nos da la vista previa de esto de aquí, ¿ya? Como se darán cuenta, aquí nosotros podemos colocar la dirección final, en este caso de este vector que está en línea entrecortada color naranja, con respecto a la posición del arco. Si colocáramos aquí a 180, obviamente va a hacer una semicircunferencia, pero supongamos que necesitamos una inclinación de 50 grados. Seleccionamos 50 y presionamos Enter. Y se dan cuenta que aquí justamente se nos genera un arco con referencia a este punto, al punto central de este segmento, que sería más o menos por aquí, y a 50 grados de medido desde aquí. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas maneras, de trabajar con respecto a los arcos y las utilizaciones que se les dé. Bueno, vamos con este comando de acá. Rectángulo o polígono. Es bastante simple. El rectángulo seleccionamos y fíjense lo que hace. Vamos a alejarnos un poco y movámonos un poquito hacia la izquierda, ¿ya? Seleccionamos que nos dice, precisa el primer punto de la esquina, ¿ya? Y nos genera la vista previa y selecciona el segundo punto de la esquina, ¿ya? Es bastante útil, pero la característica justamente es que se genera como un solo cuerpo, como una polilínea. Pueden ir probando y las aplicaciones pues son varias. Borremos. Ahora vamos con respecto a lo que dice polígono. Seleccionamos polígono. ¿Qué nos dice aquí? Indica el número de lados. Vamos a seleccionar un hexágono. Presionamos 6 y presionamos en este caso la tecla Enter. ¿Qué nos dice? Que ponga el centro del polígono. Asumamos que aquí es el centro de nuestro polígono. Damos clic, ¿ya? Nos dice inscrito en el círculo o circunscrito alrededor del círculo. Por lo general se suele trabajar con el que está por defecto, que es inscrito en el círculo, que quiere decir que la figura no va a salirse del círculo, que la medida máxima es justamente el radio de ese círculo en el cual está compuesto el polígono, ¿ya? Damos clic y ¿qué nos dice? Fíjense, nos está dando la vista previa y nosotros podemos colocar la inclinación o el valor, como se darán cuenta de qué, del radio del polígono, suponiendo que para este caso vamos a poner un radio de 30. Presionamos 30 y damos un Enter, ¿ya? Y se nos generó un polígono de 6 lados con un radio medido desde el centro hasta el extremo de ¿cuánto? De 30 milímetros. Listo. Ahora, desplacemos un poquito. Hemos visto esta sección de aquí. Nos falta esta sección de acá y utilizar los comandos. Bueno, seleccionemos en este caso lo que corresponde a gráficos de elipses. Es similar a la utilización de arco. ¿Qué nos dice? Seleccionamos, por ejemplo, ¿ya? Mueve un poquito. ¿Qué nos dice, por favor? El centro. Suponiendo que el centro esté aquí, nos dice precise el punto final del eje, suponiendo que fuese hasta aquí, ¿ya? Fíjense lo que sucede. ¿Qué es lo que colocamos inicialmente? El centro, después la longitud, la dimensión horizontal, perdón, y después colocamos la dimensión vertical del elipse. Para este caso coloquemos que fuese 18 y presionamos Enter, ¿ya? Y nos queda el elipse. Vuelvo a repetir, ya no es como un arco, sino como una sola polilínea, como una sola figura, ¿no? Y de igual manera pueden seguir trabajando o seguir observando cómo funciona, de igual manera como el arco con 3 puntos o aquí un arco elíptico, ¿ya? Bueno, el comando sombreado
Pues es bastante simple. Seleccionamos degradado, contorno. Vamos a hacer un ejemplo. Seleccionamos el comando sombreado y como se darán cuenta, en áreas cerradas, como es en este caso la vista previa que les genera, se genera un sombreado. Fíjense, en áreas no cerradas pues no genera absolutamente nada. ¿Sí? Todo depende de la utilización que le vayan dando. Pueden escoger patrones aquí. Escojamos este para ver la vista previa. Pueden colocar en este caso colores. Fíjense. Todo depende de lo que vayan a utilizar. Aquí por ejemplo digamos que es degradado, ¿ya? Podemos escoger otra manera de sombreado, que en este caso es degradado. Podemos escoger un patrón, podemos escoger un sólido, podemos escoger un definido por el usuario, que ustedes pueden cambiar todas estas características y hacer uno propio de ustedes. Se puede incluso hacer similar a imágenes, ¿de acuerdo? Entonces para este caso vamos a dejarle como que fuese sólido esta sección de aquí, ¿ya? Seleccionamos esa sección de ahí y presionamos Enter para que se acepte, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y si ustedes quieren borrarle, simplemente seleccionan y les aparecen las características en la parte superior. Si desean borrar, presionan suprimir o delete y se les borra. O a su vez cambiar las propiedades. Similar a cualquier programa o software de computación, pues simplemente si quieren deshacer algo, presionan la tecla control y presionan la tecla Z una vez y justamente deshacen. O pueden venir acá a las teclas de comando que se encuentran en la parte superior y dice deshacer, rehacer, como ustedes deseen. En este caso vamos a borrar el sombreado, solo era una manera de, en este caso, de representación. Bueno, vamos a continuar ahora con los comandos. Ya vimos el comando copiar, que es bastante simple. Ahora veamos el comando desplazar. Vamos a seleccionar todas nuestras figuritas que hemos hecho y vamos a seleccionar el comando desplazar. O en otras palabras es el comando mover. Y lo único que vamos a hacer es escoger un punto de referencia inicial, damos clic izquierdo y ¿qué es lo que sucede? Como se darán cuenta, se mueve todo lo que fue seleccionado. Suponiendo que le quisiese mover hacia acá, ponemos el punto de referencia y damos clic izquierdo y se movió. ¿De acuerdo? Entonces no es tan complicado. Ahora, vamos a suponer que, qué sé yo, vamos ahora con el comando girar. ¿Ya? Seleccionamos todas nuestras figuras, seleccionamos el comando girar. Ahora el comando girar, ¿cómo funciona? Pues primero tenemos que seleccionar el punto base. ¿Qué es el punto base? Es el punto de centro de giro, ¿ya? Suponiendo que yo el centro de giro lo quiero hacer aquí. Seleccionamos ahí dando clic izquierdo y nos genera la vista previa. Si pueden ver, entonces todo depende de las necesidades que tengan con respecto a un gráfico. En este caso yo le quise colocar así, ¿sí? No pasa nada, todo es de acuerdo a lo que necesite, ¿ya? Para continuar, ahora vamos con respecto al comando, en este caso recortar o alargar, ¿ya? El comando recortar, ¿qué es lo que hace? Justamente como el nombre lo indica, recorta con respecto a dos puntos de cruces entre segmentos. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito. Acerquémonos a este punto de aquí, ¿ya? Suponiendo que yo quiero cortar solo este segmento de aquí y que lo demás quede tal cual en el gráfico. Entonces lo que venimos acá, seleccionamos y escogemos en este caso dando clic izquierdo el comando recortar y fíjense, para empezar nosotros hay dos maneras. La primera es, primero seleccionar hasta dónde quieren que se corte. Ejemplo, yo quiero que se corte de aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a cortar lo que esté entre este cuerpo y este cuerpo. Cuando hayamos seleccionado los límites, digámoslo de esta manera, damos clic derecho o a su vez presionamos la tecla Enter, como ustedes se acomode, ¿ya? Lo que sea más fácil. ¿Y qué nos pide ahora? Nos dice que recorte. Fíjense. Nosotros acercamos al cuerpo y como se darán cuenta, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, en este también funciona. ¿Qué está haciendo? Nos dice que se va a recortar el segmento que está entre este cuerpo de acá y este cuerpo de acá, ¿sí? Seleccionamos dando clic izquierdo y ¿qué pasó? Se cortó, se recortó, ¿ya?
Si nosotros queremos que se quede así, pues se queda así simplemente, y eso es todo. Queremos salir del comando, presionamos escape y salimos. ¿Ya? Ahora hay otra manera, que es lo que yo más utilizo, más por costumbre creo yo. Deshacemos lo que hicimos hace un momentito y seleccionamos en este caso el comando recortar otra vez. Seleccionamos y lo más fácil para mí es simplemente presionar la tecla enter o el botón derecho del clic del ratón, perdón, y nos permite hacer una vista previa de lo que vamos a recortar, siempre con respecto a los cruces de un segmento y otro. Fíjense, ¿sí? Se recorta este de aquí, se recorta todo eso que está con color más degradado y este de aquí, y simplemente damos clic izquierdo y eso es todo. Seleccionamos escape o presionamos escape para salir. Todo depende ya de cada uno cómo vaya a trabajar. Y ahora en este caso el comando alargar pues hace lo inverso. Seleccionamos el comando alargar y de igual manera colocan primero los límites y después seleccionan qué es lo que quieren alargar, o simplemente clic derecho o presionan la tecla enter y les permite alargar. Fíjense, al acercar nosotros en este caso al segmento que queremos alargar, se alarga hasta donde haya un cruce con otro cuerpo, como en este caso. Fíjense, acerquemos un poco más para que se note. ¿Ya? Ahí yo me acerco ahí y nos genera una vista previa. Se nos alarga nuestro segmento inferior hasta esta sección circular de aquí, o a su vez este de aquí hasta la sección del cruce de nuestro polígono anterior. Cualquiera de los dos, damos clic izquierdo y se nos alargó el segmento y presionamos escape. La única diferencia es que, como se darán cuenta, anteriormente era un segmento en total, ahora son dos. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes deseen trabajar, ya es cuestión de cómo se acomode. Bueno, terminamos. Bueno, no terminamos, sigamos con más comandos. Para este caso borremos esta circunferencia, este arco, y vamos a continuar. Aquí, como vemos, el comando borrar es bastante simple. Seleccionamos y lo único que vamos haciendo es, como se podrán dar cuenta, la vista previa, vamos borrando los objetos que vayamos a ir seleccionando, y dando clic izquierdo se van a ir borrando. Por ejemplo, borremos este, borremos este, borremos este y borremos este. ¿Qué va a pasar al dar enter? Pues se van a borrar. ¿De acuerdo? Control Z para deshacer lo que hicimos. ¿Ya? Todo depende de cómo se acomoden. Pueden borrar así o seleccionar el objeto y presionar la tecla delete o suprimir, como ustedes deseen. Ahora, el comando copiar ya vimos, pues simplemente vamos a copiar desde un punto de referencia a otro. Ahora veamos el comando simetría. Fíjense, es algo similar a realizar un espejo. Seleccionamos el comando simetría y ¿qué nos dice? Designe objetos. Seleccionemos todos estos objetos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Seleccionados todos los objetos, damos clic derecho o simplemente presionamos la tecla enter. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Precise el punto de línea de simetría. ¿Cuál es el punto de línea de simetría? Es el punto central, en este caso, de la simetría que se va a generar. Ya puede ser horizontal o vertical. Fíjense. Suponiendo que yo quiero que este sea mi punto, doy clic izquierdo y fíjense la vista previa que me genera. ¿Ya? Si fuese en este caso el eje vertical, el de referencia, fíjense cómo se va a realizar nuestra simetría. Se dan cuenta que se genera un efecto de espejo. Y si es que fuese el eje horizontal, fíjense lo que pasa. ¿Ya? Se va a generar en cambio de esa manera. Para este caso vamos a colocar el eje vertical. Estamos en esa vista previa ahí y damos clic izquierdo. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Borrar objetos de origen. Por defecto está no, y simplemente damos clic o damos enter y ya está. Tenemos una copia realizada, un espejito de nuestra figura original. ¿Ya? Ahora, hecho este de aquí. En este caso, ¿qué nos dice? Que estira los objetos intersecados por una ventana de captura o un polígono. ¿Ya? En este caso no tenemos polígonos, o no, sí tenemos este de aquí. Vamos a ver. Seleccionamos el comando estirar. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Designe objetos. Suponiendo este y este. ¿Ya? Clic derecho. ¿Qué nos dice? Precise el punto base. Este va a ser nuestro punto base.
¿Y qué sucede? Se desplaza libremente. ¿Por qué? Porque el comando como tal no acepta eso de ahí si es que no está o no fuese como un polígono. Entonces seleccionamos otra vez, seleccionamos nuestro polígono, clic derecho o enter, el punto base es este de aquí, ¿ya? ¿Qué pasó? De igual manera no se cambia, ¿no es cierto? Entonces seleccionamos estirar, clic derecho, perdón, estirar, seleccionamos los objetos, ¿ya? Damos un enter, precisamos el punto base, o en este caso presionemos la tecla D de desplazamiento y desplazamos. Bueno, en este caso se borró. Fíjense, ¿qué pasó ahora? Nos permite como tal desplazar en función de ¿qué? En función del centro de la figura. Acerquémonos un poco más, ¿sí? Nos permite desplazar. Entonces todo depende de cómo ustedes lo quieran utilizar. Fíjense, es un polígono que se puede ir desplazando, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Listo. Bueno, vamos a aplastar control Z para deshacer lo que hicimos. Tiene bastantes utilidades, todo depende qué tan hábiles o qué tan útil les sea para su tarea. Ahora vamos con respecto al comando escala. El comando escala nos permite realizar justamente, como dice su nombre, una escala de los objetos, ¿ya? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Seleccionemos los objetos justamente de los que vamos a trabajar, ¿ya? Seleccionamos los objetos, de igual manera clic derecho o un enter, y seleccionamos el punto base donde vamos a hacer la escala. En este caso va a ser aquí para que sea más visual con respecto al original que está a la derecha. Damos clic izquierdo. Ahora ¿qué nos dice? Precisa el factor de escala. Entonces, como se dan cuenta, miren la vista previa cómo se nos genera, ¿ya? El factor de escala es simple. Ejemplo, si yo coloco una escala de 2 a 1, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a colocar o voy a hacerle 2 veces más grande a mi objeto original con respecto a las dimensiones originales. ¿De acuerdo? Si es que yo pongo un factor de 3, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que voy a hacerle al objeto 3 veces más grande de lo que originalmente fue. Ahora, de igual manera, si es que hago lo inverso, si es que coloco una escala, ejemplo, de 1/3 o de 0.333333, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo 1/3 más pequeño de lo que originalmente es. Vamos a revisar. Entonces, suponiendo que aquí el factor de escala voy a colocarle 2. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo 2 veces más grande. Y presiono enter y vamos a ver. Fíjense, se hizo el doble de grande. La escala fue de 2 a 1. ¿De acuerdo? Entonces presionemos control Z para deshacer y dejarle original. Ahora vamos a hacer lo inverso en cambio. Seleccionemos el objeto, escogemos el comando escala, seleccionamos el punto base, clic izquierdo, y ahora sí, como vemos, sucede lo mismo. Ahora en cambio el factor, ¿cuánto sería para hacer la mitad? Sería 1/2. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? 0.5. A ver qué hice. A ver, ya hice algo mal. Vuelvo a repetir, perdón. Seleccionamos el objeto, seleccionamos escala, damos clic izquierdo en el punto base y seleccionamos 0.5 de factor de escala, que nos indica que va a pasar, que se va a hacer la mitad del original, ¿sí? O 0.5 el original, y presionamos la tecla enter. ¿De acuerdo? Entonces esto se utiliza bastante para representación de planos arquitectónicos, de piezas mecánicas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Presionamos control Z y tenemos nuestras figuras originales. Vamos a continuar y ya terminando. Hemos observado todos estos comandos de aquí. Solo nos falta lo que corresponde a empalme, a matrices y a desfases, ¿ya? Bueno, acerquémonos un poco. Para continuar, ponémosle este cuerpo de figuras y a este de aquí girémosle para que sea un poco más fácil observarle. Listo, acerquémonos un poco. Listo, gracias. Ahí. Ahora vamos con respecto a este comando que dice empalme,
chaflán o fusionar curvas. Lo más utilizado es empalme y chaflán, ¿ya? ¿Qué hace empalme? El comando empalme lo que hace es justamente entre dos puntos, en este caso que son de líneas rectas, lo que va a hacer es una suavización de la línea realizando un arco, ¿ya? Entonces lo más fácil es seleccionar, ya seleccionamos el comando, seleccionamos el primer objeto, seleccionamos el segundo objeto. Bueno, en este caso no funcionó porque faltó algo, ya vamos a ver. Clic izquierdo en el empalme. ¿Qué nos dice aquí, por favor? Dice deshacer, polilínea, radio, recortar, múltiple. Por lo general y lo más fácil de realizar es de radio. Damos clic izquierdo aquí en radio, ¿sí? Y nos dice precise el radio de empalme. Para este caso supongamos que fuese ¿cuánto? 3 milímetros, ¿de acuerdo? 3 y damos o presionamos enter, ¿ya? Y se graba en este caso el valor de 3 en el radio del siguiente empalme, ¿ya? Ahora sí seleccionamos los objetos que queremos empalmar, que son este y este, ¿ya? ¿Qué pasó? No parece que hubiese pasado nada, pero si nos acercamos a este vértice de aquí, observamos que se realizó una suavización de la curva. Entonces, para que sea más visual o se pueda divisar de mejor manera, vamos a colocar un valor de radio mucho más grande. Deshacemos lo que hicimos, deshacemos, perdón. Seleccionamos el comando empalme, seleccionamos el radio y vamos a colocar el valor del radio, ahora sí, un valor de 15 para exagerar un poco. Presionamos enter y seleccionamos los objetos que queremos empalmar. Y como se dan cuenta, fíjense en la parte inferior, ¿qué sucede? ¿Ya? Se genera justamente el empalme con ¿cuánto? Con un radio de 15. ¿Ya? Si seleccionamos este de aquí, fíjense, la vista previa que nos da es justamente de 15 milímetros del radio de este empalme. ¿De acuerdo? ¿Ya? Deshacemos lo que hicimos. Ahora vamos a ver en cambio lo que corresponde al chaflán. Es igual, una unión entre dos segmentos, pero en cambio en este caso no es suavizado, sino es simplemente una línea, ¿sí? Entonces ahora nos dice que designe la primera línea, ¿ya? Supongamos que vamos a designar esta línea. Ahora nos dice que seleccione la segunda. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasó? No sucedió nada. Similar a lo que pasaba con el empalme. Volvemos acá. Seleccionamos chaflán. Seleccionemos distancia presionando la D o dando clic izquierdo aquí. Demos clic izquierdo aquí. Ahora nos dice seleccione la distancia del chaflán. La primera distancia. ¿Ya? Supongamos que con respecto a este segmento la distancia, la primera, sea de 15. ¿Ya? Damos un enter. Ahora nos dice que seleccione la segunda distancia. Ahora sería con respecto a este segmento. Vamos a suponer que fuese de 25. ¿Ya? Y se nos va a generar una línea, 25 unidades en este segmento, 15 unidades en este segmento, y la línea va a estar unida a esas dos de ahí, pero recortando el excedente. ¿Ya? Ahí en 25 milímetros damos un enter y ahora sí seleccionamos ¿qué cosa? Los objetos. Como se darán cuenta, fíjense, el chaflán se genera entre esos dos objetos seleccionados. 15 unidades en este sentido y 25 en este sentido. Bueno, todo depende de cómo lo vayan a utilizar. Presionamos control Z para deshacer. Vamos a dejarle como que fuese un empalme, ¿ya? Ojo aquí, por ejemplo, no se nos generó nada. Vamos a escoger radio. Vamos a poner un radio de 25 para que sea más grande todavía. Y realizamos el empalme, ¿sí? Para que sea un poco más visual. Bueno, alejemos un poquito. Ahora sí, vamos a realizar en cambio matriz rectangular, matriz de camino, matriz polar. Las diferencias: matriz rectangular, como su nombre mismo lo dice, vamos a tener en función de columnas y de filas. Matriz de camino pues va a seguir un caminito, y matriz polar en función de un centro y de un radio. Vamos a ver cómo funciona las más utilizadas, que son matriz rectangular y matriz polar. Seleccionamos el objeto y venimos acá. Seleccionamos el comando matriz rectangular y como nos damos cuenta, fíjense, alejamos un poco cómo se nos genera una matriz
con un X número de columnas y un X número de filas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá en la parte superior, aquí qué es lo que tenemos, el valor o el número de columnas que nosotros queramos realizar la matriz, el número de filas y los niveles. Este de aquí no es tan utilizado, digámoslo así, de esta manera, en formato de 2 dimensiones, pero es recomendable que si desean lo cambien para que vean cómo se comporta. Suponiendo, para este caso, que vamos a tener en una distancia total entre toda esa matriz de 500, ¿ya? Sin dar un enter para nada, porque si no se sabe de esta opción, damos un clic afuera y ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? Que se seleccionó 500 la distancia desde este punto hasta este punto final, pero la distancia de aquí obviamente trata de dejar equidistante. Vamos a dejarle solo de 3 columnas para que vean qué pasa. Automáticamente cambia, ¿sí? Tenemos que cambiarle otra vez y se selecciona por defecto todos esos valores. Igualmente las filas coloquemos que son solo 2, ¿ya? Y que la distancia entre una y otra es de 100. Y damos otro clic y fíjense, ¿ya? Automáticamente va cambiando. Ahí ustedes, si desean salir del comando, solo presionan enter. Bueno, en este caso no salió, ¿no? Ya, presionamos la tecla escape y que nos generó una matriz de ¿cuánto? De 3 columnas, 2 filas. Ahora fíjense la característica que toma. Al dar clic izquierdo, ¿qué sucedió? Se genera como un solo cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces de esto nosotros, ejemplo, venimos acá a inserción o inicio, que es en lo que estamos trabajando, presionamos desplazar. ¿Qué va a pasar a nosotros mover? Fíjense, se desplaza toda la matriz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si nosotros queremos trabajar individualmente, recuerdan, aquí colocamos, lo que queremos es deshacer esto de aquí, ¿verdad? Seleccionamos la matriz, venimos a inicio y vamos a escoger el comando descomponer. Presionamos descomponer y como se darán cuenta, todos vuelven a ser un solo objeto, ¿sí? Entonces todo depende de cómo vayan a utilizarlo, ¿ya? Borremos este de aquí y este de aquí para tener simplemente el objeto, ¿ya? Una acotación más. Fíjense lo que pasó hace un momentito. Supongamos que están trabajando y por X o Y se les fue el grafiquito lejos de la vista normal. Presionan 2 veces seguidas o dan doble clic seguido en la rueda, en el botón de la rueda del mouse, y fíjense lo que sucede. Pues tenemos una vista total de todo nuestro plano, todo nuestro dibujo. Entonces a medida que vayan practicando podrán darse cuenta de eso, o a su vez venir acá a la parte derecha y escoger en este caso esta opción de aquí, y nos da todas las maneras de trabajar en el zoom. Todo depende de cómo se acomode. Bueno, continuemos y por último tenemos, fíjense, desfase. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, damos clic izquierdo y ¿qué nos dice aquí? Precise la distancia de desfase. Vamos a escoger en este caso un desfase de 10 milímetros. Damos un enter y ahora nos dice que designe el objeto a desfasar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ese objeto o lo estamos desfasando con respecto al objeto original. ¿Cuántas unidades? 10. Todo depende de hacia dónde quieran desfasarle, ¿sí? Y damos un clic izquierdo. Ahora dirán, ¿qué utilización tienen? ¿Sí? Fíjense, podemos seguir haciendo y haciendo y haciendo. Ahora, este de aquí, pero si el comando copiar hace lo mismo, ¿ya? Ahora vamos a ver para qué se utiliza. Borremos este objeto y este objeto. Hagámosle una polilínea a este objetito que teníamos aquí. Colocamos o tipeamos en este caso unir, damos un enter y seleccionamos todo nuestro objeto. Damos otro enter, ¿ya? Ahora sí le tenemos como polilínea a todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ¿para qué sirve? Seleccionamos el comando desfase
Dejemos por defecto la distancia de 10, damos un enter y ahora sí el objeto que queremos desfasar, que sería este de aquí. Fíjense, ¿se dan cuenta? Entonces ahora se desfasa toda la línea. Entonces ya es cuestión de utilidad y de necesidad. Cómo ustedes lo utilicen es cuestión de criterio propio. Pero como se darán cuenta es bastante útil saber utilizar y en qué circunstancias utilizar los comandos indicados. ¿Ya? Desfasemos ahora este también, ¿sí? Y podemos incluso seguir desfasando el mismo objeto, la distancia indicada. Ejemplo, si yo en este caso quisiera desfasar una menor distancia, solo tipeo 5. Sería la nueva distancia de desfase con respecto a esta figura que está en este caso seleccionada. Le damos un enter y fíjense, se va cambiando la distancia. Todo depende de las necesidades que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Bueno, esta fue una breve introducción al programa de graficación AutoCAD. Espero haya sido útil. Gracias.